hacían 27, creo, 28 grados. Así que bueno, les digo que les profetizo que no va a ser la única. Así que nos espera un buen verano. Bien, me gustaría ir al texto, el Evangelio de Mateo. Ya el domingo pasado Pedro cerró con esa miniserie de En Cristo. Y la idea hoy era un poco libre, pero que tenga que ver con el tema también de ver a Jesús. Y he traído una pequeña reflexión en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que titulé Los grandes también dudan. Y estaba entre también dudan o también tienen preguntas. Y cuando hablo de grande no hablo necesariamente de la edad. ¿Cuántos son grandes en edad? Entonces uno dice, ¿a partir de cuándo soy grande? La idea es grande en aptitud, con P, aptitud, en cualidad, en capacidad. Gente muy capacitada, aunque no lo creamos también, atravesó sus momentos de incertidumbre, tuvo sus preguntas a nivel personal y la Biblia está llena de casos de esos. A veces idealizamos mucho a los protagonistas y ya el hecho de estar en la Biblia, ya que tu nombre esté registrado ahí, te hace una persona grande. No sé qué otro sinónimo hablar para que no confundirte con edad. Alguien importante, un referente, alguien de renombre. Y están ahí, ya solo por el hecho de estar en la Biblia, son de estas aptitudes, de estas capacidades que te digo. Pero hay un personaje que a mí siempre me llamó la atención y es Juan Bautista. Creo que es de los personajes que menos tenemos en cuenta a veces. Y en palabras de Jesús llegó a ser el más grande de todos los profetas. Y en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Y no sé con cuántas preguntas llegaste esta mañana o cuántas preguntas te hiciste ya al venir acá. Dicen que los niños suelen hacer cerca de 300 preguntas al día. Un montón. Los mayores, los adultos, entre 25 y 30 al día. Y uno como que se pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hoy quiero dejarte la parte positiva del tener preguntas, de vivir esos momentos donde hay algo que no te termina de cerrar y vas en busca de una respuesta al lugar indicado también. Pero es como que a veces ya llega un punto en nuestra edad madura que parece que sabemos demasiado y hasta el hecho de preguntarle a alguien como que podemos transmitir la idea de que todavía no hemos madurado, no hemos crecido. Y en esta mañana quiero mostrarte todo lo contrario, cómo aún los grandes protagonistas de la Biblia atravesaron estos momentos y pudieron madurar y crecer también espiritualmente. Y dice Mateo capítulo 11, verso 2, al oír Juan Bautista, prisionero ahí en un palacio en la casa de Herodes, ustedes saben muy bien el contexto, había profetizado en contra de este rey y terminó preso, pero él ahora le llegan noticias. De hecho había tiempo que él venía escuchando acerca de predicaciones, mensajes de Jesús y también sus señales, pero ahí ya en el último momento de su vida, seguramente él no lo sabía, pero envió 2 de sus discípulos para preguntar o para preguntarle preguntas, dudas. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Como que cualquiera de nosotros hubiera dicho, amigo, ¿no entendiste nada? O sea, todo lo que venís haciendo, ¿qué pasó? Hay comentarios que dicen que Juan lo que quería incitar era ya la revolución mesiánica, entonces quería una declaración formal de Jesús para luego poder llevar a cabo ese reino mediante la espada, como los celotes y otros creían, pero yo creo que la pregunta de Juan es sincera. Y Jesús le manda una respuesta y les dice a través de estos 2, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Y le cita al profeta Isaías, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Versículo 7, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aprovechó la situación y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas.
He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús vuelve otra vez a citar la Escritura. Y versículo 11, donde me quiero detener: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor, más grande, mejor que Juan el Bautista, pero al mismo tiempo el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No se ha levantado otro como él. Y como te decía recién, la Biblia no solamente se detiene en preguntas como estas de Juan el Bautista ya en el final de su ministerio, de su vida. Tristemente para sus seguidores, él iba a terminar decapitado. Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia, encuentro que estos grandes hombres llamados por Dios, que caminaron por fe y que hicieron hazañas, tuvieron sus momentos de pregunta. Abraham en una tienda llega a un punto que empieza a cuestionar a Dios, la promesa. Elías dentro de una cueva, uno se pregunta qué pasó, fue el estrés, el cansancio ministerial, el temor de Jezabel, que lo llevó también a hacerse preguntas: no soy mejor que mis padres, ¿para qué he nacido? Los evangelios, el evangelio de Lucas termina con 2 discípulos de Jesús que van camino a una aldea llamada Emaús también, haciendo preguntas, y si al final todo lo que sucedió era tal cual ellos lo habían aprendido. O aún me llama siempre la atención Pedro, como el evangelio de Juan. De hecho, si no tuviéramos el segundo tomo de la teología lucana, el libro de los Hechos, si solamente tuviéramos el evangelio de Juan y algún otro evangelio, yo no sabría si Pedro terminó siguiendo a Jesús o no. Porque luego nosotros tenemos el libro de los Hechos y ahí ya vemos a un Pedro que está como representante de los 12 y demás, pero el evangelio de Juan termina con un Pedro yéndose a pescar con sus amigos y un Jesús volviendo, preguntándole si le ama, y Pedro lleno de preguntas, lleno de dudas, y Jesús le termina diciendo: sígueme. Y si no tuviéramos el libro de los Hechos, no sabemos si finalmente fue uno de los discípulos que siguió a Jesús o no. Porque tenían sus preguntas, tenían sus dudas, tenían sus ideas a veces formadas, y cuando venía algo que les cambiaba su punto de vista, entraban en esa crisis, no necesariamente una crisis existencial, sino una crisis bíblica, por llamarlo de alguna manera. Y qué hablar de luego protagonistas que marcaron la historia, que a partir de ellos hubo un antes y un después fuera de la Biblia. En el ámbito musical, Beethoven; en la tecnología, Steve Jobs. Yo leí una biografía así de él, de Steve Jobs, y es increíble cuando a mí me gustan las partes del libro donde el autor de la biografía comienza a explicar las dudas que él atravesó en si seguir adelante o no, el hacer esto y demás, pero al final cómo las preguntas lo terminaban haciendo, lo llevaban a crecer, a madurar. El propio Thomas Edison dice que 9000 veces, dicen por ahí, tampoco sé si esto es cierto o no. Estaba el tipo intentando fabricar lo que hoy es la bombilla, ¿cómo le dicen? El foco. Y 9000 veces y no podía, y hasta que dijo, bueno, lo voy a hacer, y finalmente lo consiguió. Pero ¿cuántas preguntas habrá habido? Leí ayer de Lionel Messi, se cumplen 9 años desde que había renunciado a la selección. Y yo me imagino él hablando con sus amigos, las familias: vuelvo, no vuelvo. Y uno dice, si los grandes personajes bíblicos tuvieron preguntas, dudas. Y no sé cuál es la tuya en esta mañana. Y no te hablo de preguntas triviales, te hablo de esas preguntas que tienen que ver con la vida y la sabiduría. Esas preguntas que te cambian, que te ayudan a poder avanzar, a extenderte. Pero uno dice, si ellos tuvieron preguntas, bueno, ¿cuánto más nosotros hoy? Si no somos Edison o no somos el profeta Elías que hizo descender fuego del cielo. Y a veces pensamos que con el tiempo me irá respondiendo. Hay gente que a veces tiene esa idea. Ya cuando vaya creciendo ya vas a ver, a mí a veces me decían de chico, ya vas a ver que cuando seas grande esas tonterías por las cuales te preocupás ya no. Y cumplí el otro día 45 años y sigo con las mismas tonterías. Porque al final como que se potencializan. Y de joven uno tenía preguntas: ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a sobrevivir? Y uno va creciendo con esas preguntas y se cree que cuando sea medianamente adulto, ya esas preocupaciones, pero es que de adulto tenemos otras preguntas. ¿Me habré casado bien?
me habré mudado al barrio correcto, habré venido al país que finalmente, los que han venido de afuera, al final muchos, yo a veces he hablado con amigos que me decían, no, es que al final me tendría que haber ido a Italia o tendría que haber hecho esto, y yo le digo, ¿y por qué? Y claro, hay una serie de preguntas, pero uno como que todavía tiene la esperanza, bueno, cuando me jubile me compro una playa ahí en Marbella, una casa ahí cerca de la playa, y me dedico a pescar y a ver el atardecer, pero no, yo me imagino que de grande. Y algún día llegaré, pero yo leí también una biografía de Billy Graham, se llama Casi en Casa, que él ya de grande comienza a mirar su vida atrás y comienza a hacerse otras preguntas. Bueno, todo lo que hice a lo largo de mi vida, ¿lo habré hecho bien o no lo habré hecho bien? Y es como que está la idea de que al final nos llevamos a la tumba preguntas. Y pensamos que bueno, cuando algún día esté cara a cara con el Señor, ahí claro, ya no veré oscuramente, se terminarán las preguntas, la duda. Pero amigos, yo soy de los que piensa que no, que creo que las mejores preguntas y las más largas y más extensas las tendremos juntamente ahí. Cuando estemos parados frente, cara a cara, a lo que no se puede explicar, a Dios, lo que no se puede conceptualizar, lo que no tiene palabras. Y soy de los que piensa, esta es una teología mía, que una eternidad no nos alcanzará para terminar de hacernos preguntas. Y mi pregunta, valga la redundancia, en esta mañana es, ¿cuáles son esas preguntas que te han acercado a Dios? ¿O cuáles son esas mismas preguntas que en algún momento te han alejado de Él? Porque cuando vamos a los personajes bíblicos, hay preguntas que nosotros vemos, bueno, al final las preguntas que Dios le hizo a Abraham, afortunadamente como que lo acercó más a Dios, pero luego veo otro tipo de preguntas que al final como que llevaba a la persona a alejarte. Yo conocí un amigo en Argentina, un hermano en un campamento de jóvenes al que me habían invitado, que se acercó a Dios por la muerte de un amigo. Su mejor amigo murió. Y él comenzó a hacerse preguntas. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Él no era creyente, él había escuchado del evangelio de chico, pero comenzó a hacerse preguntas. Bueno, ¿y mi amigo ahora dónde está? Medio que le entró como una especie de crisis. Y él me contaba en este campamento que esas preguntas lo llevaron al libro de Apocalipsis. Y no estoy diciendo que el libro Apocalipsis responda a todas esas preguntas, al final dependiendo de la interpretación de cada uno, pero él empezó a leer el libro Apocalipsis, pero acá dice, Raúl, estaba lleno de dragones, de ángeles y de cosas, así que se buscó una iglesia donde le puedan explicar el libro de Apocalipsis. Y resulta que al final la muerte de un amigo, las preguntas lo llevaron al libro de Apocalipsis, pero al mismo tiempo las preguntas del libro de Apocalipsis lo llevaron a la iglesia. Y fueron las preguntas que él tuvo en la iglesia que pudieron ser bien respondidas, que finalmente lo llevaron a Dios. Y cuando yo hablaba con él, ahora está claro, tenía unas interpretaciones del libro Apocalipsis que eso era Harry Potter en cuarta dimensión, pero uno dice, al final no importa, al final te acercó a Dios. Lo importante en la Biblia no es tener una hermenéutica correcta. Lo importante es que eso que estás interpretando te acerque a Dios, y no solamente la Biblia sería para los grandes hermeneutas, y al final uno tendría que estar buscando, no. Hay veces que yo me he encontrado que interpretando un texto de manera que a día de hoy miro y digo, no, es que no pude decir semejante burrada. Pero en ese momento resulta que me acercó a Dios y fui sanado, fui liberado de tantas cosas. Y soy de los que cree que la duda, a pesar de que siempre se interpreta, o casi siempre como algo malo, no, tenés que aparentar que lo sabés todo. ¿No? Y cuando te hacen una pregunta, aunque no la sepas, poné cara de que lo sabés. ¿No? Poné ahí cara medio de... Creo que la pregunta tiene una cara A y una cara B. Creo que la duda puede llevarte por un camino malo, por el camino de la incredulidad, a veces. Le pasó a Pedro cuando Jesús lo trató de incrédulo, cuando comenzó a caminar y se hundió. Bueno, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo trató de incrédulo y luego Jesús trató de incrédulo también a los que estaban en la barca asustados. Y a veces las preguntas te pueden llevar a una incredulidad, pero otras veces creo que la misma duda, la misma pregunta puede llevarte, como te decía recién, a un camino de crecimiento, como fue el caso de Juan el Bautista. Jesús no trató de incrédulo a Juan el Bautista. Cuando vienen los mensajeros a preguntar, dice, venimos de Juan, ¿qué quiere? No, pero quiere saber si tú realmente serás el Mesías que estaban esperando. Jesús no le diga, digan al incrédulo ese, estuvo meses conmigo, bautizando gente ahí en el Jordán. ¿Cómo que ahora viene? No, Jesús le dice, no, díganle a Juan esto, le responde, y le da una cita bíblica que le permite a Juan
llegar a esa madurez, llegar a esa plenitud. Entonces, a veces es difícil diferenciar en la Biblia si el texto me habla de una duda o una incredulidad. La incredulidad tiene que ver cuando rechazo algo categóricamente. Pero otras veces la misma duda tiene que ver con que uno vacila entre una posibilidad y otra posibilidad. Y qué difícil a veces es entender eso. O sea, yo meditaba esta semana el caso de Tomás. Tomás. ¿A uno le ha puesto Tomás a su hijo? Nadie le pone Tomás, ningún cristiano le pone Tomás a su hijo. Puede haber casos. Como el caso de Saúl. ¿Quién le pone Saúl? Judas. A pesar de que los nombres tienen una... Judas es alabanza de Dios. Tomás no sé qué significa ahora. Pero yo tengo un amigo del instituto en Argentina que sí, le puso Tomás. Y es pastor. Y digo, ¿sos pastor y le pusiste Tomás? Sí, para crear confrontación en la iglesia, me dice él. Claro, o sea... Porque Tomás es de lo que nosotros vemos y es que el que necesitó tocar y uno dice, ¿pero qué fue? ¿Incrédulo? ¿O fue de los que tuvo una duda y esa duda finalmente lo acercó a Jesús? Bueno, depende cómo lo interpretes. Y yo soy de los últimos en arrojar la piedra contra Tomás, porque si yo hubiera estado en el lugar de Tomás, yo me conozco y soy muy racional en muchas cosas. Pero yo hubiera pedido un informe forense de Jesús. O sea, porque está bien, puedo tocar, puedo palpar, pero ¿y si es un gemelo, alguien? No lo sé. Y creo que a veces es difícil, y entiéndanme, Juan Bautista, lo que nosotros leemos es mucho más profundo de lo que parece. O sea, no es una simple pregunta trivial de domingo que salís preguntándote si lo que se dijo, lo que no se dijo y demás. Juan el Bautista está dudando si profetizó correctamente o no. Está ahí en una prisión diciendo, él era el que había declarado, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y todos entendemos que fue por una revelación de Dios. Ahora yo me imagino a Juan ahí diciendo, y si me equivoqué, y si me dejé guiar por no sé, por los lazos familiares que tenía con Jesús, si me dejé guiar por los sentimientos, o si en lugar de una paloma lo que descendió, no sé, fue un gorrión, un cuervo, ¿no? Es que no lo sé. En el caso de que la paloma haya sido literal también, porque hay mucho de Hollywood en todo eso. Y en esta mañana yo quiero mostrarte el lado positivo, rápido. Quiero ir rápido y dejarte el lado positivo y dejarte el consejo que le dieron a mi hijo el otro día en el campo de preadolescentes. De hecho, agradezco a todos los que estuvieron trabajando. Sé que hasta último momento hubo ahí un cambio de lugar y demás, y finalmente pudieron conseguir un lugar en tiempo récord. Y fue muy bueno. Nico vino contento con lo que se predicó, con lo que vivió. Pero no sé en qué apartado tuvieron. Nico me dio un sobre que tenía una foto y dentro de la foto tenía papelitos. Se ve que hicieron el juego la actividad esta de dejarle una notita a un amigo o algo. Y Nico me lo dio y yo leí, iba leyendo, Nico, no sé qué. Y hubo una que me encantó y quiero agradecer a la persona que la hizo. No sé si fue un monitor o un niño, que le puso, Nico, nunca dejes de hacerte preguntas, llegarás lejos. Me encantó. Y quiero agradecer, si está la persona luego aquí, quiero darle la mano y decirle, es el mejor consejo que puedo darle a un adolescente. Nunca dejes de hacerte preguntas. Y luego le pregunté a Nico, ¿qué pasó? Y dice, no, papá, las preguntas que vos no me respondés. Claro. Y no sé qué le ha respondido, pero a veces y vienen con preguntas y uno como que entiende de que hay cosas que llegará el tiempo y podremos hablar y te podré responder, pero buenísimo que tengas preguntas. Y como profesor a veces me encanta también cuando entro a un aula se genera ese ambiente de preguntas, que no es el típico alumno bisagra que a todo te dice que sí y luego repite como loro. No, el alumno que no que te cuestiona en plan fariseo como hacían con Jesús, sino aquel que quiere ir un poquitito más allá del texto. Y que esa pregunta al final dentro de una clase te hace salir de tu esquema y te ayuda, aún a mí me ha pasado en clase como profesor, terminar hablando de cosas que hasta muchas veces me atrevo a decir, el Espíritu me llevó en ese momento a poder responder y profundizar ahí, luego volver a casa y seguir por buenas preguntas que surgieron. Que al final fue lo que hizo grande a Nicodemo también.
Porque cuando leemos la vida de Nicodemo, de hecho quería hablar hoy de Nicodemo y al final estaba entre Nicodemo y Juan el Bautista, porque Nicodemo es otro de esos grandes, pero al final todas las preguntas que él tenía como representante también de los otros rabinos, el maestro de Israel, tuvo el valor de acercarse a Jesús para poder ahora encontrar una respuesta. Entonces, cuando vamos al lado positivo de la duda, no quiero llevarte al negativo, a esa duda que te lleva a la incredulidad, sino a esa duda que te lleva a crecer. La primera razón que quiero dejarte por la cual es bueno, y me valgo y robo el consejo que le dieron a mi hijo, nunca dejes de hacerte preguntas. Lo primero que encuentro es que la duda nos recuerda que seguimos siendo débiles, humanos, pero no incrédulos. Te dejo esta semilla. Las preguntas que Juan Bautista se está haciendo le recuerda que a pesar de que no es un profeta del montón, él tenía motivos para mostrar credenciales y presumir de sus credenciales ministeriales, a pesar de que era muy raro en algunas cosas. Él podía ir por mostrando, pero el versículo 9 y versículo 11, quiero leer dos palabras ahí. El versículo 9, en palabras de Jesús, Jesús dice que Juan Bautista es más que un profeta. Él es más que un profeta. Y el versículo 11 es como el clímax de su credencial. Es como el diploma con el que todos nos quisiéramos graduar. No se ha levantado otro mayor que él. Pero ahora la duda, como que estos elogios medio que te pueden subir, ¿no? Y la misma gente que a veces te sube, luego te tira cuando decís algo que no le gustó. No sería el caso de Jesús, pero a veces las preguntas como que te llevan a entender de que sigo siendo humano, sigo siendo débil, no lo sé todo, pero no soy un incrédulo. No me etiquetes de incrédulo por preguntar o por dudar de algo que hasta ahora se enseñó así, como era en el caso de Juan. Ellos tenían una ideología de un Mesías y ahora viene Jesús con otra perspectiva. Pero al final es como que esta pregunta, claro, es como que lo tira por tierra otra vez, o sea, le hace ver que es humano, si se puede entender de esa manera. Él es más que un profeta, tiene su credencial ahí. Y a veces tenemos la idea también que profeta es aquel, nos cuesta ver a Juan como un profeta, porque tenemos la idea de que profeta es aquel que adivina el futuro. No, profeta es aquel que ilumina el presente. Eso es un profeta. Y es lo que hizo Juan el Bautista como mensajero, iluminar a la gente lo que estaba sucediendo. Y mientras otros profetas del Antiguo Testamento se limitaron a anunciar la venida inminente, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene, Juan tuvo el privilegio como profeta de iluminar la venida eminente. Lo grandioso que fue para Israel la llegada, dentro de todas las paradojas que hay del establo y lo que fue la niñez de Jesús y su vida. Pero como que él es el más grande de todos los profetas, y a veces también leemos este texto y decimos, no, si la idea que a veces nosotros tenemos, la idea bíblica es que los grandes profetas son los canónicos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y hasta nos hemos dado el lujo de diferenciar algo que no está en la Biblia hebrea entre profetas mayores y profetas menores. Y a veces enseñamos profetas mayores, a mí en el seminario a veces me ha pasado enseñar un profeta, pero no enseñan los mayores, como diciendo, pero ¿qué diferencia hay entre Isaías y Amós? Al final son capítulos y uno dice, pero Juan el Bautista, ¿qué libro escribió? Ninguno. ¿Y cómo que es el más grande de los profetas? Y luego los otros también que dicen, no, pero ¿cómo Juan el Bautista el más grande? Jesús se equivocó. O sea, Elías, acordate de Elías, el que hizo descender fuego del cielo tipo Marvel. O Moisés, abriendo el mar ahí. Y delante de todo el pueblo y cruzando. Al final esos fueron profetas, sí, pero Jesús dice, no, es que no solamente es diferente a los demás, sino que es el más grande de todos. Y la predicación de Juan el Bautista era tan auténtica, tan real, que cuando leemos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los sacerdotes, el pueblo religioso que aparentemente tenía que saberlo todo y tenerlo controlado, mandó a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Eres el Cristo. Israel esperaba un Mesías. Y podían ver en Juan el Bautista un perfil de Mesías. Eres el Cristo, eres Elías, eres un profeta. Como que iba bajando la lista. Me imagino a Juan diciendo, porque al final Juan no dice, no soy ni profeta, ni apóstol, ni evangelista. Tal vez cualquiera de nosotros hubiera sacado chapa. Y Juan dice, no, yo soy una voz.
Decirle a un religioso que sos una voz. Una voz. ¿Pero qué eres, Elías, profeta? Porque hoy a veces como que la gente te quiere etiquetar y cuando dice, no, pues soy una voz que clama en el desierto, que iluminó el presente. Y todas estas etiquetas, el más grande, el mayor, no hay otro como Juan el Bautista, al final como que la pregunta lo baja otra vez a tierra y le recuerda que el tesoro, Pablo habla de un tesoro en el Evangelio, en la carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, 2 Corintios 4, 7. Dice que Dios puso un tesoro, su espíritu, en vasos de barro. Me encanta porque es un Juan el Bautista que recibe ese tesoro desde el mismo vientre de su madre. Ahí el niño saltando, dicen los evangelios, pero la pregunta, de alguna manera, el lado positivo es, mirá, te vuelve a recordar, te baja a tierra, de que en ciertas áreas todavía no lo sabemos todo. Seguimos siendo, como dice en griego el texto, barro cocido. Y cuando uno estudia esos barros de los que habla Pablo, porque ahí está la excelencia, su espíritu en algo frágil, rompible, barato, como es nuestra vida. Cuando uno analiza esos vasos, es como que Pablo, si tuviera que traducir hoy ese texto y actualizarlo, tal vez no diría vaso de barro, diría vaso de plástico. ¿Vieron los vasos de plástico, eso de los cumpleaños que uno cuando termina de usar, qué es lo que hace? Y Pablo como que dice eso. Al final somos rompibles, frágiles. Y las preguntas nos ayudan siempre a poder otra vez tener presente eso, frágiles. Y cuando queremos aparentar que una crítica o un insulto o algo no nos duele, y hasta hay por ahí una frase que dice, la crítica nos hace más fuertes, mentiras, y somos frágiles. Somos rompibles, baratos. La palabra misericordia es una palabra que se compone de dos partes, o sea, es el corazón de Dios puesto en la miseria del ser humano, o sea, de especial no hay nada, o sea, lo valioso es el espíritu que Dios puso ahí. Y a veces nos cuesta hasta pensar que somos reemplazables, que somos como ese vaso que hoy puedo servir y puedo tener de utilidad durante 2 horas en un cumpleaños, pero cuando se termine el cumpleaños soy necesario, pero al final soy reemplazable. Y la pregunta como que me tira del caballo. Voy ahí en mi caballo enseñando, sabiendo y diciendo. Y repito, hablo de preguntas que tienen que ver con la vida, con el saber vivir. No preguntas triviales, materiales, sino preguntas que tienen que ver con el ámbito espiritual, con la vida misma, porque al final todo esto se trata de esto. Pero como que viene algo y de repente nos tira del caballo y nos hace ver lo limitado que somos. Como decía el apóstol Pablo, o como dice la Biblia, en Corinto, o sea, al final en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso lo dijo Pablo. Y si Pablo conoce en parte y no me llega toda esa parte porque me llegan algunas epístolas, al final ¿cuánto conocemos nosotros de Dios? ¿O cuánto conocemos de los misterios de la vida mientras sigamos siendo un vaso de plástico? Porque la esperanza de Pablo es en algún momento en el cara a cara que el vaso de plástico deje de existir y realmente lo glorioso se manifieste para poder conocer. Pero al final la Biblia me muestra que Dios no es como Raúl, pero que Dios tampoco es como tú. Es decir, Dios es otro. Y cuando yo entiendo de que Dios es otro, y a veces busco palabras para poder definir a Dios, intento conceptualizar a Dios. La teología es el esfuerzo del ser humano por querer explicar a Dios. Y cuando de repente a Dios le pongo palabras, y bueno, es como que controlo. Y estoy seguro ahí. Y la religión quiere eso, la religión quiere controlar y hacer que te sientas seguro. Y por eso te va a decir, mirá, es de esta manera, pero de repente cuando surge una pregunta que me saca de ese catecismo, ¿y ahora qué palabra le pongo? Es como Moisés cuando se acerca a la zarza que ardía. O sea, Moisés quiere una teología. Pero decime, ¿qué le digo al pueblo? ¿Cuál es la teología que le enseño al pueblo? Y Dios decirle que yo soy. Pero dame algo más de información. ¿Por qué? Porque nos gusta controlar. Y las preguntas nos recuerdan otra vez lo frágiles y lo humano que somos. Entonces te dejo esto en este primer punto de los dos que quiero hablarte. La próxima vez que
tengas preguntas, recordá lo débil, lo torpe, lo ignorante, lo frágil, lo rompible, pon el calificativo que quieras. Pero eso no te hace menos hijos de Dios. Las preguntas y las dudas no te hacen menos hijos de Dios o menos creyente. Al contrario, los hijos preguntan. Y si papá no responde en casa, tal vez hay un campamento de preadolescentes donde se va a responder. Y si no es en el campamento de preadolescentes, pero los niños preguntan, los hijos preguntan. Y como te decía al principio, ¿qué nos pasó? A medida que vamos creciendo, uno como que se va dando cuenta. Hay cosas que yo ya he aceptado con 45 años. O sea, hay limitaciones físicas que ya, de hecho creo que nunca me quitaron el sueño. El otro día me invitaron a un partido de fútbol y dije, no voy. ¿Pero por qué? No, que tengo miedo de romperme. ¿No? A mí lo de la menopausia y eso, o andropausia, a mí si mi cuerpo corro riesgo, me quedo con un libro en una cafetería. O sea, son limitaciones. La vista, ahora me entró estoy aprendiendo a usar gafas progresivas de esas, que hay que mirar así y luego mirar así. No veo nada de lejos. Por eso si me ves en la iglesia y me saludas de lejos y no te di, no es que tuve un mal día, no veo, ya a partir de ahí no veo. Y es como que uno va creciendo y va teniendo limitaciones físicas, pero al final no te quitan el sueño. Decís, bueno, es parte de la vida. Como cuando empieza a caerte el pelo, cosas que uno va diciendo al final. Pero luego en otras cosas, en otras preguntas, limitaciones teológicas, llevo 27 años estudiando. 27 años, y es como que el otro día ahora se me dio por estudiar Orígenes de Alejandría, y es como que cuando tengo los libros ahí delante, llega un punto que eso sí me quita el sueño. Que cuando creía que ya sabía algo, de repente ahora hay una pregunta nueva que me surge, y lo peor es a veces que uno no tiene con quién hablarlo, porque hay gente que no le interesa, o hay otra gente que sabe demasiado, o hay otra gente, no sé. Y es como que uno se va a dormir con esas preguntas, y es como que, en alguna manera, como Pablo entiende que quedarse es necesario, pero de alguna manera como que uno dice, mira, Señor, si hay alguna posibilidad de un mínimo cara a cara, hoy, revelame la pregunta, pero no me dejes con eso. Porque al final también es parte de la vida. Y como dice el propio Jesús, el que busca, encuentra. Nunca dejes de hacerte preguntas porque el que busca, encuentra. Y es el primer lado positivo que quiero dejarte. Me pasó también el otro día que estuve en la casa de un teólogo de 92 años que está escribiendo un comentario sobre Juan. Y mi gran pregunta, a mí me intriga el personaje del discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado que aparece 5 veces? Y encontré un intermediario ahí que me conectó con este teólogo, no sé llamarle teólogo, doctor, es un grande, es de los grandes. Y estuve 2 horas 25 minutos hablando con él en su casa, profesor en Roma, en Alemania, y yo haciendo preguntas y preguntas y preguntas sobre el cuarto evangelio. Y llegó un momento que él se me queda así mirando, con una mirada penetrante, escúchame, 92 años, la carrera que tiene, y de repente me dice, ¿por qué me haces tantas preguntas? A mí se me puso la piel de, ¿a qué te dedicas? Me dice. Claro, es lo que quería saber, si yo era una especie de periodista o alguien que le quería robar información del libro para luego plagiar. Luego me lo comentó. Y yo ahí como que sin saber qué responder, porque claro, me quedé congelado ahí. Y es como que el Espíritu en algún momento te da lo que tenés que responder. Y le digo, porque el que busca encuentra. Al hombre le faltó decirme, no te lo reveló carne ni sangre. Porque el que busca encuentra. Y Juan Bautista no se quedó en la cárcel esperando la sentencia. Juan Bautista envió a preguntar. Ahora el segundo punto. La pregunta nos va a mover a una respuesta, pero la respuesta tiene que ser en Jesús. La respuesta tiene que ser o tiene que girar en torno a Jesús. Dice el versículo 2 que leímos del capítulo 11, que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos
para preguntarle a Jesús. También detalles que a veces saltamos. Juan Bautista no recurrió a la ley, los profetas, los rabinos, las tradiciones. Juan Bautista no recurrió a los grandes doctores de Israel que podían guiarlo o saber la tradición que corría. Juan Bautista fue de los que dijo, mira, vamos directamente al meollo de todo esto. Al final la respuesta la tengo que encontrar en Jesús de Nazaret. Porque es Jesús de Nazaret la exégesis de Dios, es Jesús de Nazaret donde se revela Dios y donde yo puedo encontrar esa sabiduría que me enseñe a vivir. Por eso toda pregunta me tiene que llevar a Jesús y toda respuesta debe girar en torno a Él. Si no es peligroso. O sea, yo puedo decirle a mi hijo, Nico, nunca dejes de hacerte preguntas, pero cuidado dónde buscas ese tipo de respuestas. Que tu respuesta sea en Jesús. Le pasó a Roboam. Roboam tuvo preguntas ahora de cómo administrar y cómo gobernar el reino. Y en lugar de consultar y con los sabios de su padre, al final terminó preguntando a sus amigos. Y la Biblia nos muestra lo que es la división del reino. Por escuchar el consejo de claro, el amigo te va a guiar a lo que te conviene, a lo que te ayuda, en lo que podés quedar bien. Sin embargo, Nicodemo, que vuelvo a repetir, para mí es otro de los grandes de la Biblia, que tuvo el coraje de acercarse a Jesús. Al final no fue a buscar la opinión de otros maestros de su época, porque cada maestrillo, como se suele decir, con su librillo. Y cuando hablamos de encontrar la respuesta en Jesús, tampoco me refiero a entrar en ese tipo de misticismo, de comenzar ahora a meditar y a ver qué es lo que Jesús tiene para decirme, que tal vez ha habido momentos que sí me ha valido, pero el punto es cuando hablamos de Jesús, que la respuesta tiene que estar en Jesús y debe girar en torno a Jesús. Y el lema que se está usando como iglesia es ver a Jesús. Ahora, ¿ver a Jesús dónde? Bueno, toca en la Escritura. A Jesús lo encuentro aquí en la Escritura. De hecho, Jesús le responde a Juan el Bautista con la Escritura, le está citando al profeta Isaías. Y hacer saber a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, Isaías capítulo 35. El mismo Jesús, ya resucitado, con estos dos que iban camino de Emaús y se iban preguntando preguntas acerca de las cosas que habían sucedido en Jerusalén y lo que había sucedido. Dice el texto en Lucas 24 que lo que hacía Jesús era que le iba abriendo las Escrituras y mostrándole en las Escrituras lo que de él decía. O al propio Nicodemo. Jesús cuando le habla de nacer de nuevo le está citando las Escrituras. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús le está citando, mirá Nicodemo, si querés entrar al reino hay una profecía y una escritura que te puede ayudar. Ezequiel capítulo 36 versículo 25 al 27. Obvio que no se lo dijo con capítulos y versículos, pero le está mostrando lo que es el agua de la purificación y el Espíritu que Dios pondría en el creyente y le ayuda a caminar en los estatutos. Entonces cuando hablamos está bien, la pregunta me hace ver que soy frágil, que soy débil, pero no te quedes ahí tirado en el suelo. Anda a buscar respuesta, pero esa respuesta que sea en la Escritura. Pero esa Escritura que estás leyendo, amigo, tiene que girar en torno a Jesús. Y si no gira en torno a Jesús, puede ser peligroso. Y yo soy de los que cree que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y que tiene el aliento de Dios y que puedo entrar al Pentateuco y a los libros históricos y puedo entrar al libro de Apocalipsis y entender que fuera de los evangelios se habla de Jesús, pero al mismo tiempo cuando estoy en esos textos, al final debo entender de que ese texto debe girar en torno a Jesús. Jesús es la revelación perfecta de Dios. Jesús es la sabiduría encarnada que me ayuda a mí y me enseña a vivir en abundancia. Entonces cuando voy en busca de una respuesta, Nico, nunca dejes de hacerte preguntas. Papá, ¿dónde encuentro la respuesta? En la Escritura, sí, pero dentro de la Escritura. Acordate el monte de la transfiguración. Lo que sucedió ahí, la gran enseñanza que tenemos en esa visión. Todo el simbolismo teológico que hay ahí, donde nos habla de unas vestiduras de Jesús resplandecientes
Interpretado teológicamente podría ser, bueno, las palabras inefables que no les ha dado al hombre poder interpretar, realidades espirituales que el Evangelio de Juan dice, mirá, es que no hay manera de ponerlas todas en un libro, y ahí está el vestido resplandeciente de Jesús y al lado Moisés y Elías. Y Moisés como representante de la ley, la gloria, y Elías como representante de los profetas, los misterios. Cuando alguien te diga que la Biblia es un libro aburrido, cuando entendés la manera de interpretarla vas a encontrar gloria, vas a encontrar misterio. Cuando entras en la Biblia, en esos misterios, en esa gloria, al final no hay manera de perder el asombro. Y como que volvés a entrar al mismo texto y el texto resplandece la gloria, los misterios, pero hay un detalle que el monte de la transfiguración nos deja, y es que Moisés y Elías resplandecieron mientras estaban al lado de Jesús. Fuera de Jesús, la ley no tiene gloria. Fuera de Jesús, los misterios proféticos no resplandecen. Y cuando te encontrás con esa gloria y ese misterio, como dice el discípulo amado, una de mis preguntas que fue, en esas 2 horas 25 de charla, ¿qué significa eso de contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Qué significa cuando los misterios y la gloria comienzan a resplandecer a tal punto que no puedo perder el asombro y encontrar la respuesta que me ayude a vivir? Y ese es el punto de todo. Sus preguntas fueron respondidas, las respuestas de Juan fueron respondidas y eso ya es mucho. Pero más importante de que una pregunta sea respondida, lo importante es al final que sea respondida correctamente, porque eso es todo. Eso es todo. Y claro, a mí me viene otra pregunta, ahora hablando con ustedes. ¿Entendió Juan o no? ¿Entendió la respuesta de Jesús o no? ¿Quién se moja? Porque la respuesta de Jesús no fue sí, no. ¿Eres tú el que había de venir? Sí, no. Jesús sabe, Jesús es sabio. A lo mejor si dice sí, se forma ahí una revuelta espada, que era al final la ideología que ellos tenían. La ideología de Israel era un Mesías que venía con espada. De hecho, Juan el Bautista había predicado un Mesías con hacha. Y todo árbol que no dé buen fruto, ahí está con el hacha preparada. Y de repente viene Jesús con otra ideología. En el Sermón del Monte les dijo, no sigan la puerta ancha y el camino ancho, el camino de la espada. Eso les va a llevar a la perdición. Es lo que sucedió finalmente en el año 66 después de Cristo. Tomaron el camino de la espada, se sublevaron contra Roma y terminó todo en destrucción. Jesús dice, no, más vale el camino estrecho, la puerta estrecha, las bienaventuranzas que les acabo de decir, ese es el camino que ustedes tienen que seguir. Pero la ideología, imagínense la respuesta de Jesús, sí, yo soy, bueno, lo que se podría haber montado. Ahora tampoco Jesús puede decirle que no. Si Él viene ahora, pero con otra, en el logión de Él, Jesús viene ahora con otra ideología, con otra perspectiva. El pecado no se soluciona matando, sublevándose o cortando árboles que no dan buen fruto, no. De hecho, en Nazaret, cuando a Jesús le dan el pergamino, ellos están esperando, Jesús comienza a leer Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y cita ciegos que van a recibir la vista, y cita sordos que van a escuchar, y cita gente quebrantada de corazón que va a ser sanada, pero en la sinagoga lo que están esperando es que llegue el día de la venganza, que es lo que Isaías pronunciaba. Y llegará el día de la venganza, y cuando Jesús está en la sinagoga predicando ese texto, mientras todos están esperando hacer la ola cuando llegue el día de la venganza, porque la ideología de ellos era eso, un Mesías que viene a liberarnos de Roma, castigo para el enemigo, para nosotros liberación, y que todas las naciones vengan a Sion y sean como nosotros. Y a Jesús se le da por enrollar el pergamino antes de llegar al día de la venganza. Y lo entregó, y la gente diciendo, ¿pero este no es hijo de José? Si el padre es de Galilea, es de los más revolucionarios de todo. ¿Qué está diciendo? Otros asombraban de lo que decía. Porque la ideología de Jesús no es un pecado que se soluciona matando o eliminando gente. Qué tragedia lo que estamos viendo ahora en Palestina, Israel.
Y gente todavía con la Biblia ahí queriendo justificar. ¿No te das cuenta que es una burrada? Que la ideología de Jesús es una tierra que se sana amando, teniendo misericordia, perdonando. En la ideología o en la predicación de Jesús no es un reino de Dios como en la línea Juan el Bautista de penitencia. Es un reino de Dios que Jesús acerca a la gente. Es un reino que llega por una impartición de Dios a la persona que es capaz de transformar. Y a mí me queda la pregunta, ¿entendió Juan de esa manera o no? Porque al final es como que a él no le termina de cerrar de todo lo que viene hablando. Pero más importante de preguntarnos si entendió Juan, lo importante es, bueno, si lo entendemos nosotros. Si cuando buscamos respuestas referente a la vida, en Jesús, en la Escritura, somos capaces de, al igual de en aquel monte de la transfiguración, encontrar a Él, oíd. Y que toda mi respuesta gire en torno a Él, y si no encaja con Jesús, entonces problema. Problema. Y para eso vino el Paráclito o el Paracleto. El Espíritu no vino a darte palabras nuevas. Él es Espíritu, no hay palabras en Él. El Espíritu viene a que cuando vayas a la Biblia, a la Escritura, en busca de respuestas. Y si no tenés preguntas, tal vez una buena mañana para decir, voy a volver a ese espíritu de investigador. Y recordar que el Paráclito viene a recordarte lo que ya Jesús enseñó. Y a volver a inspirar, a volver a soplar esa Escritura para que tenga el mismo efecto y las mismas palabras que en el momento que Jesús lo pronunció. Cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? Como que uno se imagina ahí a un Pedro en todo su esplendor, recibiendo esas palabras de Jesús. Y el Espíritu fue enviado en esa dirección para volver a soplar en tu vida esas mismas palabras y que toda tu pregunta te lleve a la Escritura, pero que toda Escritura gire en torno a Jesús. Cierro, si los músicos quieren venir, porque yo cierro ahora. Te voy a dejar con más preguntas todavía. Nunca dejes de hacerlo. Pero busca en el lugar correcto. Más que en el lugar correcto, en la persona correcta. Porque al final lo incorrecto, como decíamos recién, creo que el lugar incorrecto a veces es mi amigo, como se acercó a la iglesia por la muerte del amigo, lo llevó al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, como te decía recién. Pero a veces me da la impresión de que buscamos respuesta en lugares y no en persona, y la invitación es en una persona. La invitación es buscar respuesta en Jesús, para que puedas encontrar ahí respuesta y alcanzar esa sanidad y esa liberación que los seguidores de Jesús encontraron. Y si ya sos viejo en el Evangelio y decís, hace tiempo que vengo con algo, mi consejo es no seas tan duro contigo mismo. Los grandes también dudaron. Los grandes también tuvieron preguntas y crecieron y avanzaron. Y el mismo espíritu que estuvo en ellos está en nosotros. Y la invitación en esta mañana, tal vez se nos acerca ahora un verano donde uno a veces puede desconectar algunas cosas, tener más tiempo para leer, para meditar, con 42 grados en una buena cafetería y aire acondicionado, pero que el mismo Paráclito que viene a inspirar las palabras de Jesús en esta mañana te puede ayudar también y te pueda guiar en esa dirección. Quiero orar si nos ponemos de pie. Gracias, Padre, porque Jesucristo es la respuesta, porque el Espíritu es el que nos inspira, nos guía.
Y porque en el Padre están esos misterios escondidos que nos enseñan a vivir, a madurar, a crecer. Si hay alguien en esta mañana que ha venido por primera vez con preguntas como las tenemos todos, que al terminar la reunión pueda acercarse aquí a mi izquierda a algún hermano, a alguna persona y poder preguntar y charlar y orar, no para darle una respuesta, sino para guiarlo. Y para todos aquellos que llevamos ya tiempo aquí, Señor, que sea un verano de refrigerio, donde tu Espíritu vuelva a soplar, pueda guiarnos y que nunca dejemos de asombrarnos, que nunca dejemos de admirar esos misterios secretos que nos ayudan a vivir como Jesús vivió. Gracias en esta mañana por todo. Gracias.